Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía y también por las sugerencias que ustedes nos envían de temas como estos, por ejemplo, en donde a lo mejor no nos interesamos en ellos hasta que nos toca y sin embargo es bastante frecuente. Es importante conocerlos, sobre todo porque en algunos de estos casos podemos tomar algunas medidas de prevención. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a quienes en este bloque me acompañan. Es el doctor Pedro Alvarado, él es médico y cirujano pediatra, jefe de hemato-oncología pediátrica del Hospital General San Juan de Dios. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y también les quiero presentar a la licenciada Karina Letona Castillo. Ella es química bióloga, gerente de operaciones del Banco de Sangre SOS Soluciones Sanguíneas S.A. y jefe de laboratorio y banco de sangre del Hospital Universitario Esperanza. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias y muy fina por la invitación. Gracias. Yo creo que en lo que nos vamos a enfocar en este bloque, que vamos a hablar de la incompatibilidad sanguínea, ustedes lo desarrollan mejor que yo, claro, pero hemos escuchado en algún momento personas que nos dicen es que mi sangre no era compatible con la de mi esposo. ¿Qué se refiere con esto, doctor? Eso se refiere, es algo muy importante, que toda pareja que va a contraer matrimonio sepa qué grupo de sangre tienen. Ajá. Porque a la hora de tener sus hijos, pues vemos las consecuencias de una incompatibilidad de grupo. Eso significa que si el esposo tiene un grupo diferente al de la esposa, tienen que estar preparados a la hora de tener sus niños, porque el niño puede salir con un grupo diferente al de la madre y presentar este proceso de incompatibilidad de grupo. Es decir, el problema no está entre los esposos, sino entre la madre y el hijo, ¿es así? Es correcto, sin embargo, como hay genes que se reciben de padre y madre, de alguna manera sí hay algún tipo de intervención genética en cuanto se manifieste un grupo. Sin embargo, no es la generalidad que pueda darse este caso, ¿verdad? Ese eventual, aún sean de grupo distinto, no siempre el niño puede manifestar una incompatibilidad de grupo. ¿De qué manera se manifiestan estas incompatibilidades, doctor? Estas incompatibilidades se manifiestan dependiendo del grupo que esté afectado. Por ejemplo, en el sistema de grupo RH pueden presentarse desde que el niño está en el vientre de la madre, y en el caso de la incompatibilidad ABO, que nosotros le llamamos, generalmente se presenta en el nacimiento. Esto es porque hay unas sustancias que se llaman inmunoglobulinas y que pueden o no atravesar la barrera placentaria, o bien se forman desde el principio del embarazo y otras se forman en forma más tardía. Es decir, si en el grupo sanguíneo, la letra que nos dan de nuestra sangre, para hablarlo en términos más fáciles, es diferente la mía que la de mi esposo, ahí hay un cierto problema entonces. Puede haber alguna circunstancia que pueda provocar incompatibilidad. Ya. Hay que conocer que realmente los grupos son el A, el B, el O, ¿verdad?, que es el universal, y el AB. Y la incompatibilidad generalmente, el doctor no me dejará mentir, se manifiesta entre grupos generalmente A y O, ¿verdad?, por el tipo de anticuerpos y antígenos que se manifiestan. Sin embargo, sé que no es en todos los casos que podría manifestarse en un niño. No sé qué porcentaje sea el que realmente se espera de incompatibilidad, pero no es la generalidad, es uno en cierto número de casos. Eso es del grupo de sangre, pero usted también decía del RH, ¿esto es lo positivo o lo negativo? Si yo soy O positivo o O negativo, A positivo, ese positivo o negativo también existe problema, digamos. Y es más severo todavía cuando se relaciona con el RH. Cuando nosotros hablamos de grupos sanguíneos, significa que en la membrana del glóbulo rojo hay unas sustancias que se llaman antígenos. Y estos antígenos van a reaccionar con otras sustancias que se llaman anticuerpos, que son las defensas que todos nosotros tenemos, que es lo que comúnmente llamamos anticuerpos o defensas, que nos defienden contra enfermedades o con cualquier otro cuerpo extraño que entre en nuestro organismo. Entonces, para hablar de anticuerpos, nosotros decimos antígeno y anticuerpo. Eso significa algo extraño dentro de nuestro organismo, que puede ser una enfermedad, o por ejemplo virus, bacterias, o en el caso de los grupos sanguíneos, si entra un grupo diferente a mi sangre, pues yo voy a tener problemas. Okay. Y los niños generalmente al nacer presentan ictericia, se ponen amarillitos, ¿verdad? Entonces es donde empieza a sospechar el médico, el pediatra, de que hay algún problema en el niño, y buscan causas como podría ser una hemólisis, ¿verdad?, una incompatibilidad de grupo, o simplemente hay niños que pasan por un periodo de transición que realmente tienen ictericia y que resuelven inmediatamente a través de fototerapia y algunas otras terapias. Sin embargo, en el caso de que cuando hay incompatibilidad de grupo, es necesario efectuar un procedimiento que se llama exsanguinotransfusión, que pues los doctores saben en qué momento y con qué tipo de sangre hay que hacer este tipo de exsanguíneo. Exsanguíneo no es quitarle toda la sangre al niño que circula, sino es remover los anticuerpos que están causando el problema y que la ictericia o el color amarillo disminuya y el niño pueda pues ya
tener, resolver su cuadro clínico, pero eso lo conocen mejor los pediatras que yo. Claro, yo quisiera que conozcamos el caso de Rosa. Se lo presentamos a continuación para luego regresar y hablar un poquito no solo del caso, sino también de qué se puede hacer. En caso que, claro, yo me enamoré de alguien que no es compatible, me dice, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo o no tengo hijos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que la ciencia también ya permite que se haga al respecto? Vamos a ver. Mi embarazo todo estuvo normal, o sea, yo no tuve ninguna complicación, fue a la hora del nacimiento, ¿verdad? Porque mi hijo se me puso amarillito. Entonces, como yo era O positivo, pensaron que mi hijo solo iba a necesitar que lo pusiera al sol, porque eso es lo que recomendaban hace 29 años, porque mi hijo tiene 29 años ya. Entonces, pero al tercer día mi hijo amaneció más amarillo, ¿verdad? Entonces ya vimos nosotros qué teníamos que hacer y lo llevamos luego al ICS y ahí nos dijeron que había que cambiarle la sangre, ¿verdad? Y le hicieron los exámenes y mi hijo traía el tipo de mi esposo y ahí era donde era el problema, ¿verdad? Porque nos dijeron los médicos que había que los niños tienen que traer el tipo de la madre, no del padre. Entonces ahí fue cuando se le complicó a mi hijo. Pero fue demasiado tarde porque mi hijo ya al tercer día ya le había dado una parálisis cerebral. Por la bilirrubina, que dice el doctor que eso es que se le sube la bilirrubina. Entonces la bilirrubina alta, dice él, que daña el cerebro, y como fue hasta el tercer día el cambio de sangre que se le hizo. Pasaron 7 años para que yo tuviera mi segundo hijo, porque la verdad que yo quedé traumada, estaba asustada, pero le pedí mucho a Dios y ya con mi segundo hijo, ya gracias a Dios no tuve complicaciones porque ya los médicos sabían lo de mi caso. La verdad que sí, tienen que consultar al médico, tienen que hacerse sus exámenes de tipo de sangre y estar pendientes, ¿verdad? Y hasta cuando el nacimiento, porque hay que estarlos viendo, porque la verdad que mi caso yo no me lo esperaba y sí es importante que se hagan sus exámenes de laboratorio para ver los tipos de sangre. Y agradecemos a Rosa el compartirnos un poco de su historia y quisiera que junto con quienes hoy me acompañan, mis dos expertos en este bloque, me ayuden a analizar un poquito que efectivamente una condición como la parálisis cerebral no siempre se da, o sea, se da por muchas causas realmente, pero ¿cómo llegaron a la conclusión de que había sido esta la incompatibilidad de sangre, doctor? Bueno, se llegó a la conclusión porque el niño nació ictérico, la señora se lo llevó a su casa y a los 3 días lo vio más ictérico todavía. Ictérico significa más amarillo. Entonces ella lo vio más amarillo, regresó al hospital y fue donde inició el tratamiento de fototerapia y después del recambio sanguíneo que la licenciada decía. Que es ¿De qué se trata? Cuéntanos un poquitito de qué se trata esto de la fototerapia. Bueno, la fototerapia es poner al niño bajo unas luces y estarlo cambiando cada 3 horas más o menos de posición. Se coloca en una forma desnuda, solo protegiendo los ojos, ¿verdad? Porque son dañinos con la luz. Y lo que hace la fototerapia es que ese pigmento que se llama bilirrubina lo transforma en una sustancia que es hidrosoluble para que el paciente pueda eliminarlo por el hígado, por la orina y por el sudor, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo de la fototerapia. Sin embargo, hay niveles de bilirrubina que nosotros los médicos evaluamos donde ya no es efectiva la fototerapia, entonces nosotros tenemos que recurrir al recambio de sangre o la exsanguinotransfusión, que es lo que la licenciada está explicando. Claro, claro. ¿Qué se puede hacer? Lo que preguntaba antes de ver esta nota y conocer un poco la historia, ¿qué se puede hacer cuando yo ya sé, y eso creo que es lo ideal, ya sé que nuestras sangres no son compatibles en grupo o en RH? ¿Qué podemos hacer al respecto si queremos tener hijos? El tema es que hay que estar con un control prenatal muy cercano, ¿verdad? En cuanto a los niveles de RH, cuando la madre ya ha tenido un niño RH negativo, hay que hacerle medición de anticuerpos RH constantemente para ver si esos anticuerpos no se elevan. También existe al momento del nacimiento la posibilidad de poner una vacuna que se llama ROGAM. Entonces eso hace que la madre quede inmunizada y que para el próximo embarazo ya no tenga ningún tipo de problema en el caso del RH. En realidad en el laboratorio hay una serie de pruebas que pueden realizarse para prever ciertas circunstancias en el bebé, ¿verdad? Y que el embarazo pues llegue a feliz término y que el niño nazca sano o que esté bajo control médico inmediatamente. ¿Desde el vientre se puede saber eso? Claro. Sí. En el caso del RH, desde el vientre, porque lo que uno tiene que investigar es si, por ejemplo, la paciente ha tenido antecedentes de abortos.
y si tiene su grupo sanguíneo RH negativo. Entonces podemos nosotros asumir que esta paciente, los abortos que ha tenido, es que pequeñas cantidades de los niños que ha tenido o incluso pequeñas transfusiones que haya tenido, hacen que ella quede sensibilizada, es decir, que ella forme defensas contra otro grupo diferente al de ella. Ya. Entonces, al formar estas defensas, se llaman anticuerpos, esos quedan en la circulación, y cuando ella quede embarazada, esos anticuerpos lo que van a hacer es que van a llegar a los eritrocitos o glóbulos rojos del feto, y lo van a empezar a destruir, van a destruir todos los glóbulos rojos. No lo van a reconocer. No van a reconocer, lo van a reconocer como extraños, son anticuerpos, y entonces el niño, eso es si es otro grupo el niño, obviamente, claro. ¿verdad? Entonces el niño lo que va a presentar es anemia, va a empezar a aumentar la bilirrubina, solo que este tipo, cuando es el RH, nosotros no vemos a los niños amarillos cuando nacen, porque la bilirrubina puede excretarse por la madre también, incluso como es las primeras semanas también, o sea que la incompatibilidad de RH se puede detectar en la 20ª semana, eso es a través del líquido amniótico, que pueden los obstetras detectarlo, y entonces puede prevenirse. Incluso la vacuna Rogam que hablaba la licenciada, se recomienda también administrarse en la semana 28, en las primigestas e incluso en las que han tenido en las que han tenido 2 niños, ¿verdad? Precisamente para evitar que estas pacientes tengan esos anticuerpos. La vacuna que se llama Rogam lo que hace es que se une a los antígenos que hay, o los anticuerpos, perdón, que hay circulando, es una inmunoglobulina. Entonces lo que hace es unirse y evitar destruir los anticuerpos que la madre ya tiene, para que al niño ya no le causen daño cuando nazca. Es decir, desde el momento de la propia concepción, puede ser un embarazo de alto riesgo. Es correcto. Sí puede ser un embarazo de alto riesgo, sin embargo, por eso es que se recomienda mucho el seguimiento del embarazo durante todo el periodo gestacional, ¿verdad? Para el control de la madre y del niño. Como bien decía el doctor, hay una serie de pruebas que ahora pues tenemos al alcance y se pueden realizar. También es un factor muy importante contar con la cultura de donar sangre, ¿verdad? Porque a la hora de que el niño necesite ser exsanguinado, necesita sangre compatible y sangre fresca. O sea, en los bebés la sangre tiene que ser no más de 24 horas de haberse sido extraída. Entonces, debemos tener esa cultura de donación y esa cultura de dar, ¿verdad? Que no todos lo tenemos y realmente los bancos de sangre funcionan gracias a la donación de sangre. No es un fármaco la sangre que podamos tener. No se puede fabricar, es correcto, comprar en la farmacia. Entonces tenemos que tener esa sensibilización, porque hoy puede ser para un bebé, pues para un adulto o cualquier otra persona que realmente lo necesite, pero estar prestos al llamado, ¿verdad? Y llevar una vida saludable para poder optar a ser donantes de sangre. ¿Es cierto entonces que cualquier mujer que vaya a ser mamá y que tenga en su grupo sanguíneo el RH negativo tiene que tener cuidado o no tiene nada que ver esto? Porque eso es lo que yo he escuchado, decir, usted es negativo, entonces tenga cuidado porque entonces puede tener incompatibilidad. ¿Es solo el negativo o también la positiva podría ser? Lo bueno de ser, que la madre sepa que es RH negativo, es de que existe la vacuna, la Rogam, que tiene que administrarse en la semana 28 y antes de 72 horas después del parto. O sea, no importa el grupo sanguíneo. Si es RH negativo. Solo si es negativo. La vacuna funciona solo para el RH. Para la incompatibilidad ABO solo es la exsanguinotransfusión, tengo entendido, ¿verdad, doctor? Bueno, la mayoría de pacientes, bueno, no todos los pacientes que tienen incompatibilidad de grupo, por ejemplo, que la madre es O y el niño es A, o el niño es B o AB, presentan esta complicación de incompatibilidad de RH, no presentan manifestaciones clínicas. Es un pequeño porcentaje que lo presenta, pero cuando lo presenta tiene que recibir tratamiento con fototerapia y posteriormente exsanguinotransfusión prenatal. Definitivamente, gracias doctor y gracias licenciada por estar con nosotros, aclararnos un poquito esto y sobre todo alertarnos, porque es importante saber que se puede de alguna manera, ya sabiendo esto, conociéndonos, llegar a tener un proceso lo más natural posible, lo más normal, lo más tranquilo sobre todo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial, pero volvemos con más, hoy hablando sobre esos problemas que a veces se dan en la sangre y en los genes. Vamos a la pausa.